Acción comunitaria conformada por un colectivo de directores de la zona escolar 07 de educación especial en la ciudad de Oaxaca, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado Diálogo con una escritora, como parte de una serie de actividades que conmemoran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Otorgo la palabra a nuestra supervisora de la zona escolar 07 de educación especial, la maestra Cruz Bernardita Smith Martínez. Adelante, maestra. Maestra Cruz. Maestra Cruz, adelante. Tiene apagado el micrófono. Recording stopped. No, Gaspar, porque no se está escuchando la transmisión. Adelante, maestra Cruz, ya hay posibilidades. Mencionan que no se escucha todavía. Listo. Ya está el nuevo enlace y ya iniciamos, compañeros. Ahora sí. ¿Iniciamos? Buenas tardes, compañeros de la zona 7. Todos que nos escuchan en las diferentes plataformas, principalmente a la maestra doctora Alicia, ¿sí? Es un momento importante para nosotros de un encuentro, de una experiencia interesante, conociendo, queriendo, encariñándonos a sus personajes maestros, nos puso a pensar, a reflexionar, a sentirnos mamás, hermanas, amigas y sobre todo a amar más lo que hacemos, a vincularnos más en la cuestión emocional y afectiva con ellos, en sus sentires y pensares. Iniciemos la tarea, el día tan esperado, será una tarde maravillosa, estoy segura. Y bueno, la lectura será para nosotros una práctica seguramente más cariñosa y más apegada y más de nuestra práctica que nos acerca definitivamente a nuestros quehaceres. Adelante, compañeros, empezamos. Estamos de plácemes que hoy nos acompaña y con la que tendremos la oportunidad de escuchar y dialogar sobre su novela titulada El cristal con que se mira. La escritora Alicia Molina, licenciada, sea usted bienvenida. Agradecemos su tiempo en este espacio. Compañeras y compañeros, me permitiré leer brevemente su reseña. Alicia Molina nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1945.
Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es guionista e investigadora en televisión educativa y escritora de libros infantiles y juveniles. Con una amplia trayectoria, ha publicado en el Fondo de Cultura Económica, Artes de México y otras importantes editoriales con títulos que se han convertido en parte del Blacklist, clásico para niños en nuestro país. Sus cuentos infantiles han sido reconocidos con premios como en la Feria Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1992 y el Internacional de Literatura para Niños y Jóvenes IBI en 1998. Entre sus obras se cuentan los Sellers, El agujero negro, quien recibió el premio A la orilla del viento en 1992, El surcidor del tiempo en 1998 y La noche de los trasgos en el 2006. Así como también de sus libros se encuentran Tache al Tache en el 2010, El día menos pensado en el 2008 y No me lo vas a creer en el 2002. Sus narraciones se distinguen por una enorme sensibilidad hacia las dificultades en la vida de los niños y su manera de confrontar su realidad interna y externa. En el 2000 le fue otorgado el premio Compartir en Educación. La escritora dirige la Asociación Alternativa de Comunicaciones para Necesidades Especiales, AC. Ha dedicado gran parte de su trabajo a fomentar la integración de infantes y jóvenes con discapacidad a la sociedad. Nuestra distinguida invitada considera que la literatura es la mejor forma de aprender de otras realidades. Precisamente, el día de hoy está con nosotros para dialogar sobre su novela El cristal con que se mira, publicado en el Fondo de Cultura Económica en el 2011. En él nos muestra un acercamiento a las vidas de Emilia, Diego y Andrea. Estos tres niños viven con alguna peculiaridad que los hacen especiales, pero nos muestran sus estrategias para resolver disyuntivas que involucran a quienes los rodean. Sea usted bienvenida, escritora, bienvenidos todos. La dinámica del evento es la siguiente. Nos hablará sobre la novela El cristal con que se mira. Posteriormente a la presentación mantendremos una ronda de participación en el cual tendremos la oportunidad de realizar el diálogo con la escritora mediante preguntas o comentarios. Por favor, les solicitamos a todos los presentes silenciar sus micrófonos y para tener la certeza de la presencia y hacer efectivo el diálogo, que ya de por sí mediado por la tecnología digital, solicitamos encender sus cámaras y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la escritora. Gracias. Alicia, no te escuchamos. Enciende tu micrófono, por favor. Pues primero que nada me da mucho gusto decirles que aunque sea virtualmente, hoy estoy en Oaxaca y eso me parece un privilegio enorme. Muchas gracias por leerme, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por este diálogo que espero que sea muy rico para todos los que participen. Recording in progress. Cuando me invitaron y me dijeron que iban a leer El cristal con que se mira, me dio mucha emoción porque en realidad el diálogo que se hace a través de un libro, el diálogo que establecemos autores y lectores, es maravilloso cuando lo puedes concretar, cuando puedes después platicarlo con la gente que lo leyó. Porque estoy segura que cada uno de ustedes hizo una lectura diferente que enriquece al libro. Muchas veces, cuando me encuentro con los niños, les explico que en realidad lectores y autores somos coautores, porque en realidad uno no termina el libro se termina cuando se lee, cuando cada quien reinterpreta, cuando cada quien imagina desde su propia realidad eso que yo escribí, pero que no terminé. Hay muchas cosas que yo no conté de mis personajes, que no platiqué de Emilia, que no platiqué de Diego, de Andrea, que seguramente ustedes ya imaginaron. Y eso le da cuerpo a la historia y le da vida a la historia. Entonces, pues es un privilegio tener la oportunidad de dialogar con los lectores. Es
es como un premio muy bonito el poder dialogar con los lectores. Y bueno, les platico un poco cómo surgió esta historia. En realidad, yo tenía mucho interés de hacer un libro sobre la amistad, porque yo había hecho muchos libros donde la magia viene a través de los duendes, de otras formas fantásticas, ¿no? Pero yo sentía que mis lectores habían ido creciendo y que ya no era el momento de contarles historias de duendes, sino de decirles que la verdadera magia en la vida está en la amistad, que eso es lo que realmente nos permite crecer, cambiar, modificar nuestro mundo. Y entonces esa alianza que nos hace tan poderosos, que es la amistad, tenía mucho interés de tratarla. Yo había tenido mucho contacto con personas sordas y con sus familias a través de la asociación en la que trabajaba entonces, y me impresionaba mucho que las personas sordas hablantes y las personas sordas que usaban lengua de señas estaban completamente incomunicadas entre sí. Que esas personas que compartían algo tan importante como su condición de sordas, no podían comunicarse, porque les habían dado dos lenguajes que no solamente eran distintos, sino que eran casi antagónicos. En aquella época, las familias que estaban ayudando a sus hijos a oralizarse y que tenían la esperanza de que hablaran con lenguaje oral, no les permitían de ninguna manera que signaran casi ni que usaran sus manos, ¿no? Porque tenían miedo de que si empezaban a hablar lengua de señas, luego no se oralizaran. Y por otro lado, las familias que usaban lengua de señas se sentían orgullosas de su lenguaje y sentían que la oralización no era el camino. Entonces había como una especie de desencuentro terrible entre los niños sordos oralizados y los niños sordos que usaban lengua de señas. Y a mí me parecía que era terrible porque esos dos niños tenían cosas muy profundas en común. La experiencia de la marginación que trae la sordera. Y que si alguien la podía entender, si alguien podía entender a Emilia era Larismar, y si alguien podía entender a Larismar era Emilia, pero no tenían un lenguaje común para comunicarse. Entonces me interesaba mucho construir ese puente entre Emilia y Larismar. También me interesaba hablar de que la discapacidad no es el único problema en la vida, que hay muchos otros problemas. Por eso me interesaba mucho que tanto Andrea como Diego tuvieran sus propios problemas, porque a veces cuando hablamos de discapacidad, solo nos centramos en las limitaciones, no nos centramos en las capacidades. Y lo primero era relativizar un poco la discapacidad, darnos cuenta de que cada quien tiene sus propios problemas y los problemas que cada uno tiene son los más importantes para uno. Entonces, me interesaba también sondear que en esta amistad entre Andrea, Emilia y Diego, cada uno puede aportar y cada uno tiene problemas que no son comparables unos con los otros. Cada quien tiene el suyo, ¿no? Y cada quien tiene sus retos para crecer, sus retos diferentes. Entonces, por ahí empecé. Ana, mi hija, tenía una amiga muy querida, que era sorda, y nos divertía muchísimo ver. Ella estaba oralizada y entonces podía leer los labios a mucha distancia. Cuando le pusieron lentes, descubrió que podía leer todo. Y entonces ella vivía en Villa Olímpica,
una zona de muchos departamentos, entonces nos paseábamos por los jardines y ella nos iba contando los problemas que había en cada casa. Y de ahí empecé a urdir esta historia. A la que le puse el cristal con que se mira, pensando que todo el mundo conoce ese refrán, y luego me vine a enterar que muchos jóvenes no sabían, no conocían el refrán. Eso me parece una pérdida. Ojalá que pudiéramos recuperar muchos refranes que están llenos, cargados de sentido y de cultura, y que estamos perdiendo. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería contarles para empezar a hablar de este tema. A mí yo tengo una hija que tiene parálisis cerebral, y desde que Ana era muy chiquita me sorprendía mucho que nunca estaban los niños con discapacidad en las historias que leíamos, que los niños con discapacidad no eran parte de la historia. Simplemente, yo me acuerdo cuando iba a usar por primera vez una silla de ruedas, que se la tuvimos que encargar a Estados Unidos porque aquí no había para niños, y yo quería que viera imágenes de niños en sillas de ruedas, pero contentos. Y empecé a buscar cuentos donde ella se pudiera identificar, que se pudiera ver. No, ni siquiera andaba buscando uno en que el niño con discapacidad fuera el protagonista, ni nada de eso. Simplemente que hubiera una imagen en que ella pudiera ver a una niña con silla de ruedas, contenta con sus amigos, nada más. Pues no lo encontré, ¿eh? No lo encontré por más que busqué. Lo más cercano, el único libro que hablaba de un niño que no podía caminar era Corazón Diario de un Niño, pero cuando vi el cuento y vi la ilustración, de plano lo escondí. Dije, no, que no vea esto, qué horror. Sí, da una tristeza horrible ver a ese niño, es una lástima. No. Entonces, bueno, allí fue donde empecé a darme cuenta de que hacían falta que los niños con discapacidad, como todos los otros niños, sean parte de las historias que contamos, que estén dentro de las historias que contamos, que tengan un lugar en el imaginario social, porque si no, ni siquiera en el imaginario social están. Entonces, eso me preocupaba muchísimo. Y bueno, eso fue también algo que me ha llevado como a incluir niños con discapacidad entre mis personajes. Entonces, pues, más bien me gustaría que pasáramos ya a que me preguntaran cosas, porque ahí es donde va a ir saliendo, ¿no? Pues nosotros estamos infinitamente agradecidos, Alicia Molina, con el podernos tener o abrir este espacio el día de hoy para platicar acerca de tu libro. Y bueno, tenemos algunas preguntas, nos dimos a la tarea de solicitar con tiempo algunas preguntas de los compañeros para que fuéramos empezando el diálogo contigo. Es bastante enriquecedor escucharte, porque a la vez que nos vas platicando vamos resolviendo alguna de las preguntas. Por ejemplo, nos llegaba una que hablaba acerca de cómo iniciaste tú en el mundo de la escritura, qué te motivó a escribir acerca de los chicos con discapacidad, qué pretende provocar en el lector con tu libro El cristal con que se mira, cuál es el personaje que más te gusta y cuál es la razón del por qué te gusta tanto dentro de este libro. ¿Cómo concibes tú a la diferencia con respecto a las diferentes discapacidades dentro de tu libro? Y cómo sugieres tú la participación de los niños en este reconocimiento de sus habilidades. Esas serían como las primeras preguntas que nos dejaron. Algunas ya nos respondiste, y si tú me dices cómo podemos ir avanzando en estas otras respuestas, aquí te seguimos escuchando. Igual si hay algunas otras dentro del chat, chicos, compañeros, igual háganlas llegar, o si gustan participar, levanten la manita para que les vayamos dando la parte de la intervención. A ver, pues creo que de alguna manera ya les platiqué por qué mi interés de incluir a los niños con discapacidad,
como parte de ese universo imaginario con el que estamos trabajando. Una cosa que me parece muy importante que los niños disfruten y que los maestros entiendan es que en realidad la lectura es un ejercicio ético fundamental. Porque la lectura, la literatura especialmente, yo creo que es la forma más acabada que el ser humano ha construido para ponerse en los zapatos del otro. Lo único, la literatura nos permite no solo ponernos en sus zapatos, sino saber cómo siente, cómo percibe las cosas, cómo reacciona, desde dónde reacciona. Eso en un programa de televisión jamás lo veremos. En el programa de televisión nos cuentan qué hizo, y son acciones muy simples porque ya saben que estamos viendo la televisión pensando en otra cosa y entonces tienen que hacer cosas muy elementales. El cine explora con mucha más profundidad, pero el instrumento verdaderamente extraordinario para hacernos cargo de la otredad, de cómo son los otros, es la literatura. Y si no nos hacemos cargo de cómo son los otros, cómo siente el otro, pues en realidad nunca vamos a dar un paso hacia una ética de construcción con los otros. Entonces, sí, es fundamental la lectura, porque es la literatura la que nos permite empezar a entender al otro. Empezar a entender que el otro, que yo también soy el otro para el otro, ¿no? Que el otro también a mí me ve con esa misma distancia con que yo lo veo y que tenemos que acercar nuestros mundos para poder empezar a tener empatía unos por otros. Entonces sí, la lectura es un camino esencial ahí. Y los niños con discapacidad estaban fuera completamente del escenario literario. Y además, bueno, muchos niños con discapacidad tienen dificultades para acceder a la lectura, porque tienen dificultades para ir a la escuela, porque tienen dificultades para aprender, porque cuando se aprende con dificultad, resulta que nunca llega a ser un placer de verdad, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacían que cuando el niño con discapacidad finalmente llegaba a los libros, él no se iba a encontrar ahí a nadie. Eso me parecía una pérdida enorme. Y me parece una pérdida enorme también que los otros niños no puedan acercarse a los niños con discapacidad a través de la literatura. Un poco ese era el problema que yo me estaba planteando para escribir este libro. No sé si contesté o no. Bueno. Bien, la compañera Yesenia tuvo problemas con con la liga, pero bueno, si hay algún compañero que quisiera hacerle alguna pregunta directamente a la escritora, adelante compañeros, por favor. Por ahí algunos servicios nos las hicieron saber, hicieron llegar. Bueno. Pues yo voy a tomar la palabra en este momento, en lo que los compañeros están dándose el espacio. Yo tuve la oportunidad de leer el libro hace un buen tiempo. Lo que a mí me atrapó, creo que fue desde el inicio, porque no haces mención de la discapacidad que presenta Emilia, y eso a mí me gustó muchísimo. No la etiquetaste como una persona con una condición. Y creo que eso es algo muy importante, porque muchas veces cuando se escribe, lo primero que se hace es etiquetar a la persona
y ponerle que tiene una discapacidad. Y creo que la forma en cómo juegas con las palabras tiene algo muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría, y creo que a lo mejor uno de los personajes, ¿no? Si hay alguno de los personajes que te haya impactado en cuanto al cómo se fue desarrollando, porque tanto el amigo de Emilia, cómo juegan los cuatro, ¿no? Hasta el vendedor del periódico, ¿no? Entonces, el niño que también no tenía, tuvo que ir a buscar al papá. Entonces, ¿cuál fue la pregunta en sí? El personaje que más se haya identificado a Alicia Molina. A ver, perdón, se me fue el sonido. ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? ¿Cuál fue el personaje que se identifica Emilia, Alicia Molina en la historia? A ver, no, pues es que es muy curioso, pero a la hora de escribir hay muchos personajes que tienen parte de uno. Yo no me reflejo en uno solo. Sí encuentro que en el personaje del maestro está mi mamá, que era maestra, y un poco mi idea del acercamiento del maestro a sus alumnos está tomada de la experiencia de ver cómo mi mamá se acercaba a sus alumnos, de cómo sabía estar cerca, ¿no? De cómo sabía encontrar cuál era el camino para cada uno, ¿no? Y de los otros personajes, pues yo creo que sí debe haber elementos míos, y a veces es más fácil que otros lo vean que uno mismo, ¿no? Bueno, no, sí es cierto, sí hay algo muy importante mío. Y yo no me di cuenta. Cuando ya lo había terminado de escribir, y se lo pasé a mis hijos y a mis nueras y eso, un día vinieron a comer a la casa que tenemos en Nepantla y yo estaba muy feliz cocinando. Y llegó mi nuera Paola y me dijo, ya leí tu libro, ya sé quién es Diego. Diego eres tú. Y sí, en realidad Diego soy yo, porque yo fui una niña en busca de su papá toda la vida. Una niña que no viví las cosas tal como están contadas en la historia de Diego, pero sí fui una niña que siempre estuve buscando a mi papá. Entonces, esa historia que sé muy bien que no es solo la mía, que en este país habemos muchos niños buscando a nuestro papá, o buscando, si lo conocemos, yo sí conocí a mi papá, pero buscando encontrarnos de una manera profunda con él. Entonces, sí, Diego soy yo, de alguna manera. Y además, esa escena en la que Diego, cuando lo ve, lo primero que hace es echarse a correr, ahí yo me siento absolutamente reflejada. ¿Sí? Lo necesitaba tanto, pero no sabía cómo buscarlo, ¿no? No sabía qué hacer no sabía cómo encontrarme con él. Entonces, pues sí, uno va explorando cosas que ni cuenta se da. Yo hasta que lo terminé de escribir y me lo dijo mi nuera, me di cuenta, no, pues sí, ahí estoy yo. Esa soy yo. Fabuloso el poder escuchar de ti, el que nos puedas compartir parte de tu historia, porque a fin de cuentas nos regalas tus historias, nos regalas tus escenas. Y bueno, aquí una de las preguntas que también hacen de los compañeros del público, que es la compañera Roxana, nos hace una pregunta que nos dice, a la distancia de haber escrito El cristal con que se mira, ¿qué le agregarías algo a tu libro? ¿Qué le agregaría? Pues mira,
no sé si le agregaría algo o haría otro libro. Me parece Una segunda parte, tal vez. a lo mejor una segunda parte con, por ejemplo, me gustaría mucho encontrarme con Emilia y con Larismar más grandes, como de veras de llegar a tejer esa amistad, ¿no? Larismar fue un personaje que a mí me encantó. Me gustó mucho escribir sobre ella. Me gustó mucho ponerme en su lugar, imaginar desde dónde se comunica. Y siento que Larismar siempre se comunica desde el corazón y eso me gusta mucho de ese personaje. Creo que si hiciera algo sobre eso, haría algo sobre la amistad entre Emilia y Larismar, un poco más grandes. Y fíjese que esta es otra pregunta que viene aquí de las compañeras del público, la compañera Alba. Ella pregunta que si ahora, en estos momentos, tú has tenido como contactos ahora con personas adultas, con otras discapacidades, y que si tú tienes como esa mira de poder crear algún otro libro, de plasmar historias nuevas con otras discapacidades en alguna otra historia. Mira, no tengo un plan, pero van saliendo. O sea, no tengo un plan, pero como son parte de mi vida, pues es natural que salgan. Yo tuve mucha oportunidad gracias a que hacía una revista para padres de niños con discapacidad que se llamó Ararú. Y la revista me daba mucho la oportunidad de convivir con otras familias, con niños con otras discapacidades, ¿no? Y bueno, van a seguir surgiendo en un libro que voy a publicar muy próximamente, en febrero, que en realidad es la historia de mi abuelo, que me decidí a contarla porque cuando estábamos en medio de la pandemia, los días se hacían aburridísimos, igualitos uno que el otro, igualito el lunes que el martes que el domingo, y que todo consistía en lavar trastes en la mañana, hacer la comida a mediodía, volver a lavar trastes. El privilegio de escribir me permitió sobrevivir la pandemia muy contenta, pero fue gracias a que me puse a contar la historia de mi abuelo, que fue un niño que se quedó solo en medio de la revolución, cuando la leva se llevó a su papá y a su mamá, y la única persona que estaba con él era un famoso señor Tapia, que todos pensábamos que ese era su apellido, pero mi abuelo después nos explicó que no era su apellido, sino su apodo, porque era sordo como Tapia. Y entonces, ese señor Tapia, ese señor que no podía hablar, le enseñó, educó a mi abuelo, lo educó de todo y hizo de él el médico que fue, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho saber cómo se comunicaba, cómo fue capaz de formar en mi abuelo tantos valores sin el uso de la palabra, ¿no? Entonces, yo no estaba pensando hacer una novela sobre discapacidad, pero resulta que se fue trenzando una parte importante de la historia, es la historia de su relación con el señor Tapia. Entonces, cómo fue creciendo en su relación con él, ¿no? Entonces, pues cuando ya abres los ojos a una realidad, te la vas encontrando en todos lados, o sea que no va a ser difícil que escriba más sobre discapacidad. Y creo que aquí en esta zona también tenemos muchas historias que el día que tú quieras podemos contar, ¿no? Tenemos varios docentes que pueden darte una historia cuando tú la quieras, y varios niños, hay varios papás, hay mucha gente, porque cada una de las historias es muy, muy, muy enriquecedora, tiene grandes experiencias, tanto exitosas como bastante de congoja, pero es parte de lo que nosotros también encontramos en nuestra realidad día con día. Y creo que va a ser fascinante leerte a partir de febrero con tu nuevo libro.
Hay otra pregunta que es por parte del Facebook que nos piden dos cosas. Una, ¿cómo te gustaría que tus historias fueran leídas en el ámbito escolar para no derivar en una lectura prescriptiva? Esto es de Leticia Mejía. Y la segunda es, si nos puedes hablar más sobre el Club de los Más, de Betty Pasi. Mira, el Club de los Más es una historia que me contaba mi papá cuando yo era niña. El Club de los Más no se me ocurrió a mí, sino que era una historia que mi papá nos contaba. Nos divertía muchísimo imaginarnos, tratar de separar al más tonto de los listos, del más listo de los tontos, ¿no? ¿Cómo los distinguías? ¿No? ¿Cuál es esa línea que separaba? Y ese cuento que me contaban cuando yo era una niñita, pues me venía muy bien para decir lo que yo quería decir sobre eso, sobre las comparaciones, sobre lo ridículo de comparar, ¿no? Muchas gracias por ello. Y con respecto a ¿cómo te gustaría que tus historias fueran leídas en el ámbito escolar para que no se deriven en una lectura prescriptiva? ¿Cómo lo sugerirías? Pues a mí me encantaría que mis libros llegaran de boca en boca entre los niños. Eso sería para mí, eso sería lo que me gustaría. Y además, la verdad es que sí tengo que contarles que yo soy una escritora muy sortuda, porque mi primer libro llegó al Fondo de Cultura Económica a través de un lector. Una niñita que era hija de un escritor amigo nuestro, al que queríamos mucho, Carlos Montemayor, y Alejandra, su hija, era amiga de Ana, mi hija, y Ana le pasó una fotocopia del agujero negro, y Alejandra lo leyó, se lo contó a Daniel Golden, que era el editor del fondo, como cuentan los niños lo que de veras les gusta, ¿no? Con mucho entusiasmo. Entonces mi novela le llegó al editor a través de un lector. Entonces, a mí así es como me gustaría que mis libros llegaran a los lectores, de boca en boca, por otros niños que lo han leído. La parte de la oralidad, ¿no? Del poder estar generando esta parte de la narración oral, de que sea dentro de los padres de familia y que de ahí se cuente a los niños, ¿no? Y va generándose la rueda. Es que en realidad siento que la pasión por la lectura es una cosa, es un virus y se contagia, pero para contagiarlo tienes que tener el virus tú, no hay otra manera. Entonces, si ¿Puedo preguntar? Puedes entusiasmar a otros a leerlo, si no te gustó, ¿no? Adelante con el participante. A ver, alguien estaba queriendo tomar la palabra. Maestra Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Es que escucho un eco. Sí, sí le escuchamos. Sí. Maestra Alicia, no he leído su libro. Me gustaría mucho leerlo. No lo estoy oyendo. Ya no se escucha. Se perdió la voz. Ahí está. Ajá. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. ¿Cómo es la relación de estos niños con el mundo adulto, con las personas adultas? Los chamacos se trajeron una bolsísima. Sí, había bastante. Es que hay un eco aquí en mi computadora que me regresa mi propia voz y no sé cómo solucionarlo. Jorge, tienes dos aplicaciones, ¿verdad? No. Es que están dos, uno está apagado y otro está encendido. Entonces, donde estás, tienes el micrófono apagado y en el otro está encendido. No veo dónde está. El micrófono está encendido, por eso escuchas el eco. Eso, enciende el otro. Tienes otra aplicación. Hay dos admin.
No sé si en lo que revisas, creo que Catalina también está. Sí, adelante Catalina, en lo que el compañero de admin logra establecer bien su sonido, pudieras ingresar con tu participación. Sí, buenas tardes. A mí uno de los personajes que más me llamó la atención y la verdad es que hace rato que dijo en quién se basó o de quién se basó para hacer ese personaje fue del profesor jubilado. ¿No? Yo creo que es clave importante de toda la historia porque regula o apoya a los padres de familia de los niños, a las maestras que trabajan día a día con ellos, a los mismos niños. Entonces, es un personaje que a mí me gustó muchísimo y que, como lo comentaba hace rato, realmente una discapacidad, pues podría ser el menor de los problemas de muchos de nuestros alumnos. La historia me encantó porque se presta, te identificas como maestro, nosotros que trabajamos en educación especial, nos podríamos identificar como padres de familia también, ¿no? La importancia o la responsabilidad como padres de familia que tenemos o que tienen al escuchar a sus hijos, al saber apoyarlos en los problemas, ya sea mínimos o grandes dentro de la escuela y de su ambiente estudiantil y social. Entonces, yo me quedé fascinada con la historia. Creo que una de las preguntas también para mí era, ¿va a haber segunda parte? Yo creo que es muy enriquecedora esta historia por todos los aspectos que trabaja, ¿no? Padres de familia, alumnos, maestros, ¿no? Y los terceros que aportan también bastante a la historia, en este caso el maestro jubilado. Entonces, a mí ese es el personaje que más me gustó y pues claro, si usted se basó por su madre que dice hace rato, no, pues entonces sí es el pilar de todo esto, yo creo. Para mí así lo fue. Muchísimas gracias. Sí, para mi mamá la jubilación fue algo muy difícil. Le costó mucho trabajo. Es más, se jubiló de la escuela, de la escuela oficial en la que trabajó toda su vida y se metió a dar clases en una escuela privada porque no podía estar lejos de los niños. Y después se acabó la escuela privada, se recontrajubiló ahí y ya no queríamos dejarla salir porque ya iba a cumplir 90 y nos daba mucho miedo que anduviera en la calle en taxi. Pero entonces los niños iban a clase con mi mamá a la casa y empezó a dar clases particulares. Nunca se jubiló, no podía, era su alimento la relación con los niños, lo que la mantenía viva. Y eso, pues sí, eso inspiró mucho a don Germán. Muchísimas gracias, compañera Catalina, por su participación y en efecto creo que cuando hay un momento en el que dicen que pues bueno, hay varios momentos que nos arraigan, ¿no? Hay varias situaciones que nos arraigan como la parte del trabajo, ¿no? Y en este caso pues bueno, quienes tienen esta parte de el ser docente, ¿no? Ganado desde el alma y el corazón, pues bueno, ¿no? Así, a fin, jubilación, vuelven a caer en enseñanza, dan otras clases en otros lugares y sucede, ¿no? Creo que eso es parte de, ¿no? Es complicado el proceso de jubilación para todos los docentes cuando estamos acostumbrados a trabajar con niños, a que nos escuchen, a acompañar, a aprender de ellos también, ¿no? Porque cada niño también nos da una gran enseñanza. Pues bueno, ¿no? Aquí también tenemos la participación de admin, si es que ya logró restablecer su audio para que lo podamos escuchar. No, Sí, no he o si podido. hay algún... ¿Sí? Bueno. No he podido. A ver, inténtelo otro poquito. Creo que sí, ya lo escuchamos mejor. ¿Por qué no hace la pregunta por chat? O igual por chat, como Sí. guste. Sí, Sí, lo lo hago por escuchamos. chat.
Ok, perfecto. Entonces Mejor esperamos. porque me escucho yo mismo, es muy fuerte el ruido y es muy molesto. Ok, bien, entonces esperamos su mensaje en el chat. Si hay alguna otra manita levantada también, compañeros, favor de para sus participaciones o alguna otra pregunta, pueden usar el chat, pueden mandar los mensajitos al Facebook y también a través de las manitas levantadas. Muy bien, voy a avanzar con otra pregunta que tenemos de aquí del chat, que es de la compañera Cristina Méndez, y ella nos pregunta, ¿qué pudieras recomendarle tú a los maestros para en esta gran labor que tienen de trabajar con niños con discapacidad? Pues mira, yo siento que lo más importante es ir más allá de la discapacidad para encontrar sus capacidades, porque en realidad lo más, yo siento que una de las cosas más difíciles es que las discapacidades se constituyen en el gran reto, y entonces estamos trabajando con ellos siempre en lo que no pueden hacer, y lo que pueden hacer no lo fortalecemos. Entonces, me parece que eso sería un gran avance. Aprender a ver no solo su discapacidad, sino sobre todo su capacidad. Muy bien, muchísimas Estoy gracias. recordando los nombres de mis otros libros. A ver, El agujero. El primero que escribí fue El agujero negro, después me seguí con El surcidor del tiempo, La noche de los trastos. No me lo vas a creer, que es un libro ligeramente autobiográfico, que cuenta la historia de un niño mentiroso. Yo no empecé contando cuentos, yo empecé contando mentiras muy chiquita y las contaba muy bien. Pero me metí en unos líos tan graves que un día una de mis hermanas, a la que siempre le agradeceré ese gesto, la llamaron de la escuela para acusarme que era una niña embustera, peligrosamente embustera, porque me creían las mentiras. Y era porque en realidad me encantaba llegar a la escuela y decir, no me lo vas a creer, y ver que me lo empezaban a creer. Uy, eso me encantaba. Pero bueno, me cacharon, fue horrible, espantoso. Era una escuela de monjas, tuve que ir a pedir perdón salón por salón a toda la escuela porque había lastimado con mis mentiras al niño Jesús. Fue una cosa muy dramática, la verdad. Pero entonces llamaron a mi mamá estaba enferma y no pudo ir, y fue una de mis hermanas. Y Aurora era una persona mucho más sensata que mis maestras. Ella salió de ahí y en lugar de irme a acusar con mi mamá, me dijo, no le vas a contar esto a mi mamá porque ella está enferma y ahorita lo único que no necesita es que te regañe. Entonces, se paró en la papelería y me compró un cuaderno y me dijo, no cuentes más mentiras, es muy peligroso porque ya viste en qué líos te metes. Entonces, escríbelas porque te salen muy bien. Te salen muy bien, escríbelas. Y entonces, en ese momento, pasé de ser una niña mentirosa a ser una niña imaginativa, y es un cambio de estatus muy importante. Yo sí creo que todos los maestros, todos ustedes que están en contacto con los niños, cada niño necesita un espejo como el que yo tuve con mi hermana Aurora, alguien que te ayude a encontrar tus cualidades, que te ayude a ver tu lado más hermoso, tu lado más creativo. Porque si solamente te están señalando los errores, de ahí no vas a salir. Entonces, yo le agradezco mucho a mi hermana porque hoy, casi 80 años después, sigo disfrutando lo que hago porque ella me enseñó cómo.
porque ella me dio ese cuaderno y me dijo, ¿sabes qué? Escríbelas, te salen muy bien. Y entonces me decidí a escribir las mentiras. Entonces, bueno, pero ya no Y le sé. agradecemos. Y creo que le vamos a agradecer muchísimo a su hermana porque nos ha dado grandes libros a través de los escritos que empezaron con un escrito en un cuaderno, creo. Y es muy buena pues la estrategia que usó en ese caso su hermana, ¿no? Y que podemos, bueno, en lo que respecta al trabajo con los niños, también tenemos muchos casos en los que quizás mirar esas habilidades, ¿no? Y la invitación a todos los docentes en general, no solo en educación especial, sino en general, pues a mirar esas habilidades por encima, ¿no? De aquellas que aún nos cuesta más lograr. Y bueno, también tenemos Admin que nos hace la pregunta de que cómo es la relación de los niños de su novela ahora con el mundo adulto. Pues mira, yo creo que justamente son niños que están empezando a ver el mundo de los adultos de una manera distinta. Están en esa edad en que los adultos dejan de ser esos que nos resolvían todos los problemas y se empiezan a convertir en un problema para los niños, en un problema que ellos tienen que resolver. Diego tiene que empezar a entender a su mamá de otra manera y tiene que empezar a construir una relación con el papá que nunca supo que él era su hijo, ¿no? Entonces, Andrea tiene que empezar a construir otra relación con su mamá, salirse de esa dinámica que habían ido construyendo, de esa dinámica de juzgarse unos a otros, ¿no? Y cada uno, los maestros también empiezan a ser vistos por los alumnos de otra manera, no solo como el maestro que lo sabe todo, sino como gente que tienen otros problemas, ¿no? Y otros problemas de relación con ellos, ¿no? Se van relacionando de otra manera y van descubriendo, pues lo que descubren los niños a esa edad, que estamos llenos de agujeros negros todos, que estamos llenos de problemas no resueltos. Y entonces, pues esta interacción entre los adultos y los jóvenes se vuelve en esa edad conflictiva, pero también muy rica. Se vuelve muy rica porque hay una interacción que nos obliga a crecer no solo a los niños, también a los maestros y a los papás, ¿no? Entonces sí, es una relación conflictiva, pero son conflictos para crecer. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, que salga de manitas arriba, que quieran participar? Tenemos otra pregunta que nos habla acerca de que si tú durante este caminar de la publicación de tus historias tuviste algún obstáculo con respecto a la temática que decidiste manejar en tus historias. No, fíjate que no, solamente con el primero, y eso porque empezó, no estábamos, la SEP no tenía objeciones con mi libro, porque la mamá tenía muchos efectos. Yo no sé quién era la mamá de la maestra, pero yo no conozco ninguna mamá sin defectos. Les parecía que no era educativo para los niños que la mamá tuviera defectos. Pero bueno, en eso salió el libro de Pancho Hinojosa, que ese sí se lo comieron, se lo querían comer, pero como a todos los niños les gustaba ese libro, no pudieron, y siguió publicándose. Así claro. Pero fue con el único libro que tuve alguna objeción por el contenido. En realidad todos mis libros han salido de preguntas que yo me he hecho o que me ha hecho la vida, ¿no? El agujero negro surge de una pregunta que me hizo mi hija Ana, que me dijo, ¿dónde se va todo lo que pierdes, mamá? Y entonces yo empecé a urdir esta historia para contar a dónde se iban todas las cosas que yo perdí. El segundo, que es el surcidor del tiempo,
surge de una pregunta que yo me hacía de niña, porque de niña, cuando alguien estaba muy distraído en clase, decían, esa niña está ida. Y yo decía, ¿y a dónde se van los que están idos? Me interesaba mucho esa pregunta, ¿dónde van los que están idos? Y en ese cuento, bueno, pues desarrollo esa pregunta, ¿no? ¿A dónde van los que están idos? Pues al mundo de ayer, al mundo de mañana y al mundo de hubiera, que son los otros mundos donde las personas nos vamos construyendo, ¿no? Y así cada uno de mis libros fue surgiendo de una pregunta, ¿no? La noche de los trasgos surge de un grupo de niños que me dijeron que querían un libro de miedo, de mucho miedo, porque eran niños de 5º año y eso era lo único que les interesaba. Yo dije, bueno, pero ¿a qué le tengo miedo yo? Porque para hacer un libro de miedo, pues tienes que enfrentar tus propios miedos, ¿no? Yo siempre le he tenido miedo y le sigo teniendo miedo a esas enfermedades horribles que te roban tu memoria. Entonces, pues de eso se trata la historia de la noche de los trasgos. Y así me he ido haciendo preguntas a lo largo de la vida y para responderlas, pues he tenido que escribir libros. Así es. Muchísimo. En ese aspecto, pues sí, ¿no? Creo que las preguntas han generado todas tus historias. Aquí tenemos la participación de la compañera Ofelia y después de la compañera Claudia. Hola, buenas tardes. Bueno, mi participación más bien es un comentario. Así como mencionó que en algún momento tuvo que cambiar el tipo de escritura, de texto, de escritura, porque sus lectores con los que iniciales ya habían crecido. Creo que también sería interesante, tal vez en una segunda parte o en una diferente historia, en una segunda parte podría ser tal vez, ver también ese paso del tiempo, pero en los personajes del libro. Por ejemplo, ver a 5 años, a 10, 20, 30, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo en los diferentes ámbitos de la vida también? Cómo cambian, ¿no? Las situaciones en los diferentes ámbitos de la vida de los personajes. Eso solo esa es mi participación como comentario, ¿no? Que sería interesante también ver ese paso del tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Gracias. Pues sí, me lo pregunto. Si tengo una respuesta, la escribo. Te lo prometo. Adelante, Claudia. Gracias. Buenas tardes, escritora. Bueno, yo quiero hacerle, primero, bueno, ya nos mencionaste cómo iniciaste, cómo fueron los inicios de cómo empezaste a escribir. Ahora, la primera pregunta es, ¿algún consejo para los nuevos escritores? Y la segunda, al escribir tus libros, ¿planificas la historia con detalle o van surgiendo durante la marcha? Pues las dos cosas, mira. Bueno, primero, la primera pregunta era, perdón, se me fue la primera. ¿Un consejo para los nuevos escritores? Un consejo. Escriban. O sea, escribir se hace en gerundio, escribiendo. O sea, en realidad, si planeamos y planeamos y planeamos que queremos escribir y no escribimos, pues quizá es porque no queremos escribir. En realidad, escribir se aprende escribiendo, sentándonos y bueno, también hay que hacerse una pregunta, ¿qué pasa si me atrevo? ¿Qué pasa si me atrevo? Creo que esa es una de las razones por las que yo empecé a escribir. Y luego me dio muchísimo gusto enterarme de que una autora que yo aprecio muchísimo, que es Marguerite Yourcenar, empezó a escribir por la misma razón, para saber qué sucedía si se atrevía. Y es que además esa historia que uno tiene en la cabeza
nunca va a ser si uno no se sienta y escribe. Porque además es en el proceso, y ahí me junto con la otra pregunta que me hiciste, que en realidad uno puede medio planear su historia, pero es hasta que empiezas a escribir que la historia va tomando cuerpo y vida y empieza a modificarte mientras tú escribes. Y de hecho vas a escribir algo seguramente muy diferente de lo que planeaste, porque porque cuando empiezas a escribir, pues va tomando forma y a veces se independiza de ti y hace cosas que tú no habías planeado. Y eso es lo más fascinante de escribir. Y solo sucede si te atreves a sentarte a escribir. Y si dices, voy a hacer a un lado la gramática, voy a hacer a un lado el perfeccionismo, me voy a sentar y voy a escribir. Y después voy a corregir, y voy a corregir, y voy a corregir, hasta que yo mismo diga, esto es lo que yo quería contar. Entonces, escritora, ¿la historia toma vida propia en algún momento? Ay, sí, y eso es maravilloso. Cuando las cosas empiezan a suceder, yo no sé de dónde vienen. Yo creo que de un preconsciente, algo que tú tenías como... Porque es cierto, planeas mucho. Sí planeas. Yo a veces hasta lo cuento para empezarlo a visualizar. Pero es hasta que empiezo a escribir que el personaje de repente dice cosas que yo no me había imaginado, pero que suenan muy bien y entonces eso hace que el otro reaccione de otra manera y que aparezcan cosas que yo no había planeado. Eso es una parte fascinante y es un descubrimiento, yo creo que de unas zonas del pensamiento que no tenemos muy conscientes. Hay como es como que el despertar de una cosa que es preconsciente, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta historia de veras que yo no me había dado cuenta que estaba contando mi necesidad de mi papá. Hasta que llegó mi nuera y me dijo, ¿verdad que tú eres Diego? Y dije, ay, sí, me cae, sí soy, sí soy, sí soy. Pero yo no lo había descubierto, pero sí estaba pues claro que esa búsqueda del padre estaba metida en una capa de mi conciencia, ¿sí? ¿Cómo la jalé? No sé, la escritura te abre puertas que tú no te imaginas. A tu subconsciente. Ahora me ha sentido, esa frase me encantó, cuando dices que todos somos puro cuento. Gracias, la verdad, me encantó, me encanta, o sea, está hermoso todo lo que has dicho, o sea, de alguna forma nos proyectamos, ¿no? En los cuentos, cuando escribimos. Gracias, la verdad, me encantó. Sí, es que además es cierto, estamos hechos, nuestra vida está hecha de irnosla contando unos a otros, de elaborarla y volverla a elaborar, porque siempre estamos elaborando nuestra propia historia. No es que mientas, fíjate, curiosamente, los psicólogos dicen que la locura es la incapacidad de contar tu historia, de contar tu propia historia de una manera incluyente, coherente y con sentido. Así es, la escritura viene siendo terapéutica, ¿no? Claro que sí, como la palabra es terapéutica. A mí no me gusta mucho que le llamen terapia porque siento que más allá de eso es un gozo, y todo lo que es gozo pues es terapéutico. Entonces, pero sí, en realidad, todos estamos llamados a poder contar nuestra propia historia, aunque sean nuestros hijos, aunque sean nosotros mismos, pero tenemos que elaborar esa historia. Y para eso lo que más nos ayuda es leer muchas historias, para ver cómo en otras historias se van uniendo los eslabones que nos llevan
a construir el sentido de la vida. Porque lo importante no es contar las anécdotas, sino tejer el sentido, ¿no? Y como dijera Eduardo Galeano, que no estamos hechos de átomos, sino estamos hechos de historias. Pues sí, estamos hechos de las historias que nos contaron, de las que nos queremos contar, de las que tenemos que desconstruir para deshacer la historia y volverla a tejer de otra manera, ¿no? Gracias, escritor. Así es la cosa. Así es, estas historias que vamos tejiendo y que bueno, hemos avanzado en leerlas y escucharlas, y creo que el generar la imaginación hacia los niños, el abrir esas puertas o el generar la curiosidad para la lectura y la escritura son fabulosas, ¿no? En todas las etapas, desde el bebé que escucha, desde el niño que va escuchando las historias de la madre, ¿no? Con el simple hecho de la voz y el gozo y el amor por escuchar, hasta los adultos en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y tenemos ahora la participación de la compañera, de la maestra Cruz Smith y de la maestra Lilian. ¿Me escucho? Sí. Gracias, por fin. Bueno, miren, cuando le preguntaron y respondía que le encantaría leerse o saberse leída de voz a voz, permítame decir que eso ha sucedido con nosotros y sus textos en estos últimos días, logrado. Y en este momento, pues consolidado en esto. Finalmente eso es muy rico y se agradece definitivamente. El personaje de don Germán, dice, a mí cuando me entero que fue maestro, fue la sorpresa más agradable que me pude haber encontrado. A mí me dio una luz inmensa. Cuando menciona a su madre como maestra y que la persona, sabemos que el maestro siempre va a ser maestro, ¿sí? Y muere siendo maestro, aunque esté jubilado. Y yo dije, qué excelente idea tuvo don Germán ahora de buscar esa ocupación que lo mantenía cerca de la escuela. Dije, a mí no se me había ocurrido, yo había pensado en otras alternativas. Una vez jubilada, inconscientemente ya pensando en el futuro, digo, descansar, algo diferente, algo para mí, pero algo permanece ahí, como digo, algo que tenga que ver, que no me separe de lo que he hecho toda la vida. Y digo, qué excelente, don Germán, me encantó esa parte, a mí me llenó aquí de un regocijo interno bien, bien agradable. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo es el día a día de una escritora? O en este caso, el día a día de Alicia, ¿sí? Porque realmente es maravilloso, es alentador, es leerte y escucharte con esa vitalidad, con esa energía, es motivante, ¿sí? Es rico, es bonito. Digo, ¿cómo se vive un día? El día a día de alguien tan alegre, tan optimista, que nos da tanto, ¿sí? Yo me pregunto, ¿la familia, son los amigos, hacer yoga, la alimentación, qué es? Pero es un consejo para la vida, sí me gustaría escucharlo. Pues gracias. Mira, mi día a día no es nada extraordinario, soy una esposa con más de 55 años de casada, sigo siendo mamá porque tengo 2 hijos ya casados, grandes, y una hija que vive con nosotros y que está loca por volver al trabajo, pero todavía no pueden volver a trabajar en la biblioteca infantil donde ella trabaja. Y tengo unos nietos que me encantan y que me hacen preguntas nuevas que yo no me hubiera formulado nunca. Y eso es muy bonito. ¿Verdad? Eso es una parte muy estimulante. También tengo muchos amigos, tengo amigos con los que hablo de los libros que leemos, que eso es una cosa como muy estimulante, la lectura en común, ¿no? La lectura, hablar de los libros que estamos haciendo, de los libros que nos hubiera encantado escribir, ¿no? De lo que les resuena a mis amigos y yo termino leyendo y también me resuena y vemos por qué, ¿no? Y pues sí,
es como ir entretejiendo las rutinas diarias de la cotidianidad con estos espacios de imaginación y gozo que nos podemos dar a través de la lectura y a través de la escritura, ¿no? Porque sí son como respiraderos, nos permiten respirar y apreciar entonces sí la cotidianidad. Gracias, muchas gracias. Compañera Lilia. Bueno, buenas tardes a todos. Escritora, me da, pues, de parte mía, muchas felicidades y muchas gracias por la oportunidad que nos dio el estar leyendo este libro y ver la discapacidad desde otro punto de vista, ¿no? Y leer la vida de las personas con discapacidad desde otra formación que la que a veces tenemos como profesionales. Entonces, esta parte es la que vivir una historia y revivir como en una vida cotidiana que las personas con discapacidad o los niños pueden pensar y pueden vivir. También rescato de poder platicar con usted, que nos está dando algunas estrategias también de escritura, ¿no? Y también la oportunidad de que todos podemos leer y que todos podemos escribir, ¿no? Y que hay que repensar lo que leemos, seguir leyendo para ir mejorando esa escritura y que todos lo podemos hacer, ¿no? Es cuestión de práctica, es cuestión de interés y es cuestión de ponerle el púa, dijera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias, también nos da esas estrategias de escritura y pues también que nos permita, pues incentivarnos en la lectura, ¿no? Porque el adquirir el libro y estar leyendo, ¿no? Y estar, pues imaginándonos y ser parte de su historia. También, creo que algo muy importante que escuché es que nosotros a veces no necesitamos tanta terapia si nos podemos reflejar en nuestra escritura, ¿no? Y podemos sacar muchas cosas de nosotros en un escrito que hacemos día con día, ¿no? Y como profesionales, pues sí debemos de estar como formados para escribir y debemos de tener esa práctica de escritura. Muchas gracias. Fíjate, ahora que decías esto, digo, bueno, a mí una cosa que me sirvió mucho de escribir este libro es una escena que se da entre Diego y su mamá. Cuando la mamá de Diego le explica por qué su papá no sabe que es su papá. No sé si se acuerdan de esa secuencia. Bueno, a mí mi mamá nunca me explicó bien, porque en esa época, cuando yo era niña, hace casi 80 años, a los niños se les protegía de la verdad, ¿no? Había que edulcorarles la vida, había que mentirles, pero para protegerlos. Esa era una idea del siglo pasado. Pero ahora a los niños se les puede hablar con la verdad. Y descubrir eso para mí fue muy estimulante. Saber que en esta generación a los niños sí se les puede hablar. Siempre hay una forma de decir la verdad, con amor, con afecto, haciéndole sentir al niño que es querido. Y entonces, cuando escribí esa secuencia en la que la mamá de Diego le cuenta su historia con su papá, fue como un regalo para mí, fue como si mi mamá me contara lo que yo hubiera necesitado saber, que no lo supe en ese momento. Pero fue como reparar eso, ¿no? Y eso es muy bonito, que la escritura te da esas posibilidades de tener cosas que no tuviste en tu momento, pero te las puedes dar más tarde, cuando escribes. Como un escribir para sanar, ¿no? Y esta parte de ir sanando a través de la escritura, de la narrativa, ¿no? De los imaginarios. De ir construyendo eso Claro. que tú necesitaste.
Así es, y sí, es muy sanador la parte de tu historia. Tenemos participaciones de chat, una que nos habla el compañero Gustavo, que nos habla acerca de en qué otros foros has participado para llevar este mensaje de hacer visibles a las personas con discapacidad. Pues mira, yo durante mucho tiempo, me dediqué a hacer algo que a mí me hizo falta cuando no nació. A mí me hizo falta información. Cuando nos dieron el diagnóstico de que Ana tenía parálisis cerebral, la información estaba en esa época en griego y en latín, porque estaba dedicada a los médicos. Pero cuando tienes una condición en tu familia, que no es una enfermedad, sino una condición con la que va a vivir a lo largo de su vida, pues las decisiones no son médicas, son familiares. Tienes que aprender para poder tomar decisiones. Y entonces yo me dediqué mucho tiempo a hacer una revista para padres de niños con discapacidad y hacer programas de televisión, una serie que se llamó ABC Discapacidad y otra que se llamó Retos y Respuestas. Y la idea era eso, como visibilizar la discapacidad. Esto fue hace muchos años, cuando todavía ni siquiera se hablaba de la discapacidad en México, y entonces fue una experiencia de mucho crecimiento para todos los que participamos. Fue muy padre. Fue antes del Teletón y de todas esas cosas, pero fue un proceso muy rico. Claro. Interesante. Tenemos otra participación de Paola Silva, y ella nos comenta que retomando la situación que ocurrió con la señor Rebe y la profesora López acerca de cómo resolver las problemáticas de sus alumnos desde su punto de vista, ¿qué recomendación nos daría para que como docentes nos hagamos más empáticos con las situaciones de nuestros alumnos, principalmente en aquellos con discapacidad? Pues yo creo que hay que abrir bien los ojos. No hay que tenerle miedo a la discapacidad, porque si le tenemos miedo, cerramos los ojos. Es el asunto. Entonces, pues aprender a ver y a oír, aprender a escuchar, a darnos el tiempo de escuchar a nuestros alumnos, el aprender que tampoco nosotros tenemos que tener todas las respuestas, pero que la respuesta la puede tener el grupo en su conjunto, que tenemos que echar a andar la creatividad de todos, que también aprender que la inclusión no es algo que hacemos por el niño con discapacidad, es algo que hacemos por nosotros mismos, por todo el grupo. O sea, la inclusión va a mejorar no solo la vida de la persona, del niñito con discapacidad que se integra al salón, sino tiene que ser una actitud que permita que todos nos expresemos mejor, que todos participemos más, que nos incluya a todos. Yo me acuerdo haber estado en un salón de clases donde la maestra me estaba explicando para un video que estábamos haciendo todas las estrategias que había usado para incluir a un chiquito ciego que tenía en el salón, y había hecho de veras cosas muy interesantes. Y mientras tanto, todo el resto del salón estaba dedicado a hacerle bullying al niño gordo del salón. Entonces dices, no puede ser, espérate, la inclusión tiene que ser para todos, también para ese niño gordo, también para la niña que se siente incómoda por la forma como vive en su casa, también para todos los niños. La inclusión tiene que ser para todos, para que cada quien encuentre su espacio y se pueda expresar. No puede ser nada más para los niños con discapacidad. No es algo que hacemos para ellos, es algo que hacemos para nosotros. Entonces, eso me parece importante, pues darle vueltas y reflexionarlo en la cotidianidad. Hay otras dos, con estas cerramos, ya hemos abarcado muchísimo de tu tiempo, ya tenemos dos más, en el caso de Admin, que nos dice, hay niños que no quieren crecer, de Gunten Grass. Escribió una novela titulada El tambor de hojalata, donde el personaje central es un niño que no quiere crecer.
Y la pregunta es, ¿existiría la posibilidad de que a alguno de sus personajes le pase lo mismo? Híjole, pues es que esa novela es el proceso del desamor. Es una novela muy terrible, esa novela de Buttergrass, porque es el proceso del desamor, así, ¿no? Y yo la verdad es que sí quiero, me parece que tenemos que lograr que los niños en este país se sientan muy queridos. Mira, acabo de leer hace muy poco tiempo una novela extraordinaria que se llama Tiempo de Huracanes, de una escritora veracruzana extraordinaria, escribe muy bien, pero es una novela donde nunca hay ternura, donde los niños son tratados con una violencia desde que Dios amanece hasta que se van a la cama. Es una cosa que a mí me espeluznó. Bueno, a mí me da miedo esas novelas, porque me da miedo esa experiencia. Y siento que en México, desgraciadamente, hay muchos niños que viven en un ambiente de completa hostilidad, donde no hay ningún resquicio de afecto, donde no hay ternura. Eso a mí me parece que es una cosa que tenemos que evitar como sociedad a toda costa. Y tenemos que darle a los niños experiencias de ternura, aunque sean vicarias, aunque sea a través de los libros. Lo más importante son las reales, claro, pero que los niños que leen sepan que hay otro mundo donde la ternura es posible. Porque esas experiencias de violencia, me parece lo más grave que he leído sobre lo que nos está pasando en México, esa novela de Tiempo de Huracanes. Porque siento que si dejamos que nuestros niños crezcan en un ambiente de violencia, el costo social va a ser enorme, enorme, enorme. Y vamos a llegar a grados de violencia que todavía no conocemos. Entonces, pues sí, me parece que la ternura es un ingrediente fundamental. Tenemos aquí otra participación de Areli, de la compañera Areli, que dice, la sensibilidad que se transmite a través de la escritura es única y a usted con tan solo escucharla transmite las emociones que estoy segura ha plasmado en sus libros. Muchas gracias por esta charla y compartir sus hermosas experiencias. En el chat del Facebook también tenemos a Colin y a Leti Mejía, quienes pues dicen que es leer con y para los niños. Gracias, Alicia. Muy buenas tardes, Alicia. La autora ya nos habló acerca del Club de los Más Más, que también es una solicitud que tuvimos desde el Facebook y que están fascinados con esta parte de tu lectura, de tus escritos, de tus historias. ¿Había alguna otra participación? Si no, con esta estaríamos cerrando la ronda de participaciones. Carla Iraíz, cerramos contigo por el tiempo. Gracias. Buenas tardes, gracias por darme la participación. Me emociona mucho tener esta charla con la escritora, porque debo confesarlo, no soy una gran lectora, ¿no? No tengo mucho el hábito de la lectura. Sin embargo, me di a la tarea de leer su libro y estoy muy emocionada desde el hecho de conocer a la escritora del libro que tengo en las manos, ¿no? Créame que me da gusto que es un gran libro, ¿no? No soy una gran lectora, como les digo, sin embargo me atrapó. Desde las primeras páginas que empecé a leer, me atrapó, me gustó vivir cada vida de los personajes, ¿no? Me sentía yo Emilia, me sentía yo Diego, o lo proyectaba uno de mis familiares. Entonces me gustó demasiado. Tengo solo una duda. Bueno, nosotros como docentes trabajamos o nos enfocamos mucho en los aprendizajes que debe lograr el niño, ¿no? Si usted sabe, nosotros trabajamos en nivel de preescolar, primaria y telesecundaria. Entonces,
creo que resaltamos mucho lo que debe de lograr, lo que debe de aprender el niño. Y ya nos decía usted que pues hay que desarrollar esta creatividad, desarrollar lo que es la imaginación, ¿no? Sus habilidades con las que ya cuenta, pues fomentar o más que nada desarrollar y hacerle ver, ¿no? Qué es lo que sí logra hacer. ¿Qué sugerencia nos puede dar para realmente enfocarnos en eso, desarrollar su creatividad y su imaginación, si realmente como docentes no tenemos ese hábito de la lectura, de la escritura? Yo creo que desde ahorita podemos empezar a hacerlo, ¿no? Y una última, usted también nos hablaba de la violencia que se vive. Yo creo que varios de nosotros, de los que están ahorita conectados, van a coincidir conmigo en el que tenemos uno u otro caso donde existe violencia intrafamiliar y no podemos realmente involucrarnos directamente porque pues somos personas externas a la familia. Sin embargo, como docentes sí tenemos un papel importante en el niño, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos crear este amor al niño, de hacerle ver a lo mejor que lo que vive en casa no le afecte y podamos mejorar su condición de vida, ¿no? Mira, lo que vive en casa sí le va a afectar, siempre te afecta, pero yo creo que saberse escuchado por alguien, escuchado con toda atención, es una experiencia fundamental para todos. Entonces, si tienes oportunidad de escuchar sin juzgar, sin hacer simplemente escuchando, yo siento que hacemos mucho. Yo siento que escuchar, bueno, por lo menos yo recuerdo con mucha emoción las veces que me sentí realmente escuchada por mis maestros. Y siento que son dos cosas, escuchar y ver. No es tanto lo que nosotros podamos hacer o decir, sino saber que somos capaces de escucharlos de una manera integral, humana, profunda, donde el niño se sienta verdaderamente escuchado. Y también ver con cuidado, aprender a ver al niño, aprender a ver y hacerle notar que nosotros lo notamos, hacerle notar que nosotros notamos su creatividad, que nosotros notamos su alegría, que nosotros notamos que es servicial, que nosotros, o sea, que estamos notando sus cualidades. Eso es sumamente importante, porque eso va a hacer que él reconozca para sí sus cualidades. Si haces eso, yo creo que está siendo el adulto que todo niño necesita tener cerca. Alguien que te escuche y alguien que te vea. Bueno, Alicia, muchas gracias. Molina. Gracias, Carla. Gracias, Alicia Molina, por tu participación. No sé si quisieras dar a conocer tus eventos en puerta o algún libro que nos quieras compartir para lectura, promocionar algún evento que tengas. No, en febrero voy a sacar este libro sobre mi abuelo que se llama Seguir tus pasos y que es la historia de un niño que atraviesa la República en medio de la Revolución para encontrar a sus padres y los encuentra. Es una historia de muchas alianzas porque va a tener muchos aliados a lo largo del camino. Pero también es la historia de la Revolución Mexicana, entonces cumple de alguna manera esos dos efectos. Fascinante. Después escribí otro libro que es sobre la pandemia y sobre los amigos invisibles. Y también sobre los amigos invisibles que son los libros. Esa es una historia que sucede durante la pandemia. Y lo que estoy escribiendo ahorita, que espero terminarlo este año, es
son unos cuentos que hice para mi nieta Inés, que tiene 10 años, que son 10 niños de 10 años, son 10 cuentos sobre 10 niños de 10 años, niños y niñas, y lo que va uniendo todos esos cuentos es un billete de 200 pesos que va pasando de mano en mano. Y que ese billete de 200 pesos para una niña significan unos tenis nuevos, para otros es la medicina que necesita el abuelo, para otro es tan poco importante que los puede apostar, ¿no? Y perder los 200 pesos, ¿no? Porque la idea es como contar historias de niños de 10 años de distintas clases sociales en este país y saber qué hacen con 200 pesos 10 niños. Entonces, muy buena pregunta para los niños de 10 años, ¿no? Tiene un problema gravísimo que nos estamos devaluando rapidísimamente, entonces para cuando el libro salga, nada de lo que compramos con 200 pesos va a seguir costando 200 pesos, pero bueno, en eso estoy, eso es lo que estoy haciendo ahora. Pues muchísimas gracias, Alicia Molina. Fíjate que aquí el colectivo de la Zona 07 está pues muy agradecida con tu participación, con que hoy nos estés permitiendo un tiempo de ti, de tu vida, de tus experiencias, y que podamos nosotros llevar de toda esta experiencia que tuvimos el día de hoy contigo, también llevarla a través de nuestras voces con los niños, con los padres, hacer de ello mucho más, ¿no? Para poder generar estas historias, narraciones de vida tuyas y de lo que sucede con las historias del libro que hoy leímos contigo, ¿no? Es una zona grande, siéntete completamente cobijada por ella y en verdad agradecida por este espacio que nos diste el día de hoy, porque, pues bueno, ¿no? Nosotros en la zona, en la dimensión comunitaria, la idea, pues el objetivo era que nosotros pudiéramos abrir esta parte de que sí existen personajes dentro de los cuentos, de los libros, que también son parte de nuestros niños, ¿no? Y que los niños también sepan que existen, que pueden ser un personaje de un libro, que pueden escuchar su historia y que incluso ellos puedan escribir las suyas o contarlas y decir, bueno, esta se parece a la mía, ¿no? Y el que también se abra esa gama de posibilidades en donde existen esta diversidad de niños, de historias, y que no solo está enfocada en la discapacidad, sino en que todos tenemos dificultades o problemas que también van desde los adultos hasta los más pequeños, ¿no? Infinitamente agradecida, maestra Cruz. No sé si quiere usted dar algún comentario de cierre para esta actividad. Buenas tardes. ¿Qué más puedo decir? Sumamente agradecidas. Y creo que la mejor manera de agradecerlo es seguirla leyendo. Lo seguiremos, estoy segura completamente que es una semillita, un cerillito que arderá y será creciendo y creciendo. Bien dijo Carla, leo poco, pero yo sé que va a leer más. Hay quien lee suficiente y va a leer más. Hay quien ya escribe y esto nos ayuda muchísimo. Fue una tarde, repito, como sabíamos que iba a ser maravillosa, alentadora, rica en emotiva, ¿sí? Aprendimos placenteramente, compartimos de una manera bien agradable. Espero que lo sigamos viendo, ¿sí? Habrá un momento en que lo hagamos, qué bueno que lo podemos hacer virtual, qué mejor que lo hagamos presencial, es otro nivel, es otra experiencia y ojalá que la vida y los libros nos lo permitan. Muchas gracias, compañeros, también muchas gracias por la presencia, por la escucha, por estar acá. Sí, gracias a todos. Muchísimas gracias. Antes de que cerremos. Adelante. Nos vamos a tomar una foto con Alicia Molina, una foto virtual. Los que tengan el libro en físico, alzarlo para que tengamos la foto con Alicia Molina. Los que lo tienen virtual, pues bueno, vamos a sonreír muchísimo por lo contentos que podamos estar. ¿Sale? Para hacer la toma de la foto. Aquí nuestro compañero Gaspar nos va a ayudar avisándonos cuando ya esté. Favor de prender sus cámaras en la mayoría de lo posible. Alicia Molina, estamos encantadísimos. Ay, a ver, espérate, le cambio mi nombre. Claro.
Sí, sí, sí. Ay, mi libro, ¿dónde lo Vamos a esperar. Yes, mientras, yo sí quiero agradecer a Conchita también, Conchita Cabrera. No sé si todavía sigue en la plataforma. Pues gracias, Conchita, por tu apoyo también. Fuiste la primera a quien tuvimos que acercarnos para que Alicia nos pudiera tener esta oportunidad. Pues desde el año pasado queríamos contactarla, pero bueno, hoy se hizo realidad este espacio. Muchas gracias, Conchita. Gracias a ustedes, maestros, por la invitación y por tener a nuestra autora preferida del Fondo de Cultura con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Conchita. Todos sonrientes, por favor, para la foto. Alicia Molina, muchísimas, muchísimas gracias. Listo.